Lo que no dice la lección, un momento del destino, lección 2. Todo plan tiene un objetivo y tiene un propósito. Además, tiene un costo. De igual modo, Elohim, Dios, tiene un solo y único plan y es perfecto. Ustedes dirán, ¿y la caída? En la eternidad Dios formula su plan con un solo y único objetivo, hijos. Por esos hijos crea los cielos y la tierra. Y un solo y único propósito, la razón de su creación, dominar, regir, reinar sobre la tierra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El propósito por el cual fueron creados no se ha cumplido por causa de la caída. Así es que Dios sigue con el mismo plan. El objetivo sigue siendo hijos que se habían tornado en esclavos, que ahora tienen que ser restaurado en ellos lo que perdieron en la caída. ¿Qué perdieron? Mediante el costo del plan de Dios, sacrificio de su Hijo, y así realizar el propósito, dominar la tierra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Restaurados. Y todo lo que hace prosperará. Dominio, regir, reinar. El Evangelio eterno literalmente significa la buena nueva eternal, pero con el Evangelio del reino se singulariza definiendo cuál buena nueva se refiere, el reino. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cristo viene con este evangelio del reino de Dios, que proviene de su Padre, de nuestro Padre. Y los publicanos y las rameras creyeron al mensaje y con ello estaban siendo delanteros a los fariseos hacia el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El reino de Dios también es llamado camino de justicia. A este mensaje creyeron los publicanos y las rameras, haciendo evidente la terquedad de los que no creyeron. El creer o no determina su destino. A estos dos se envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo, por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Todo mensaje de Dios es de juicio y condenación que busca el arrepentimiento. Por ejemplo, el mensaje de Noé a los antediluvianos fue de juicio y condenación. El mensaje de Jonás a los de Nínive fue de juicio y condenación. El mensaje del reino de Dios al mundo es de juicio y condenación. Y este es el último mensaje de Dios para todos nosotros. Esto porque el campo es el mundo y el rechazo tiene consecuencias irrevertibles. El Espíritu Santo no se debe de pedir en forma independiente, siempre en relación con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y debemos pedirlo al Padre personalmente por las razones correctas. Cristo es enviado con un objetivo y un propósito.
El Espíritu Santo es enviado con un objetivo y un propósito. Si dilucidamos el objetivo y propósito de ambos, nos daremos cuenta de la profunda relación entre Cristo y el Espíritu Santo, además de la razón de cómo se inicia el primer paso en el proceso de transformación. Pues si ustedes, aun siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará el Espíritu Santo si se lo pidiereis? Si se tiene que pedir personalmente al Padre que envíe a su Santo Espíritu, la pregunta es ¿para qué? Recuerden que el Espíritu Santo no es varita mágica, su acción no es instantánea, automática a nuestro pedido. Siempre sigue un proceso. En los discípulos transcurrieron 50 días, y así son apóstoles. Además, vuelvo a recalcar, ha de ser personalmente porque buscamos ser transformados individualmente, y cada uno de nosotros debe de seguir este proceso. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué lo envía? Sabiendo esto, estaremos convencidos cada uno de nosotros personalmente para qué lo estamos pidiendo. Pues les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. De pecado porque ciertamente no creen en mí. Por ejemplo, Cristo nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Si alguien es parcial con su prójimo, no está cumpliendo esta orden, y ser parcial es hacer acepción de personas, y según Santiago, es pecado. De pecado porque ciertamente no creen en mí. De pecado porque ciertamente no me obedecen, por lo cual no soy su Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La sangre de Jesucristo es el fundamento del programa de salvación del Padre, porque no solamente nos limpia de todo pecado, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y mediante su sangre tenemos libre acceso al lugar santísimo, su presencia. Para lograr estas tres cosas, la sangre de Jesucristo es pura, santa y sin mancha. Cuando Dios hizo a la mujer, no la hizo pensando en Adán, sino en Él. La hizo de tal modo que Él pudiese venir. Una particularidad de la mujer es que el niño o niña en ella forma su propia sangre. Recordemos que el Hijo es dado, implantado en el vientre de María, y este Hijo implantado forma su propia sangre, que es pura, santa y sin mancha. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Y a quiénes se les predica? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a su propia iglesia. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, la norma de juicio, según el apóstol Pedro, es el Evangelio del reino. Y empieza por su propia iglesia, la de Israel. Él, Pedro, ha creído.
Y pregunta qué pasará con aquellos de su propia iglesia que no obedecen al Evangelio del reino de Dios. Trae una hoz aguda, listo para cosechar, y se cosecha fruto maduro. La que no lleva fruto se ata en manojos para ser quemada. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña en su crecimiento se parece al trigo, cree que es trigo, y no importa qué tanto la rieguen o la cuiden, qué tantos altibajos tengan, siempre será cizaña, y esa es la razón, por quien la sembró, el maligno. O sea, el maligno tiene un mensaje, tiene un tipo de semilla que al ser sembrada va a germinar, a desarrollarse y crecer, pero no va a llevar fruto. El que siembra la buena semilla, trigo, es el Hijo del Hombre. Y la buena semilla son los hijos del reino. Así es que el mensaje del Hijo del Hombre es el Evangelio del reino y al término de su desarrollo lleva fruto. El fruto es el resultado, la manifestación de la madurez. ¿Cómo piensas? Es como eres. ¿Y cómo eres? Es como vives. La parábola de la cizaña en el campo de trigo es similar a las dos cosechas de Apocalipsis 14, con la salvedad de que el Señor explica en detalle la procedencia de uno y otro y que determina el que sean de un lado o de otro. Dice así, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor es específico. La semilla que siembra es la palabra del reino. Luego en la explicación de la parábola del trigo y la cizaña dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es la palabra del reino, y es sembrada por el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, no es la iglesia. Luego determina quiénes son. La buena semilla son los hijos del reino, son los que obedecen, los que hacen uso correcto de su libre albedrío. Y la cizaña son los hijos del maligno, son los que desobedecen, y al hacerlo son rebeldes, son los que hacen uso incorrecto de su libre albedrío. A continuación un ejemplo de esta situación. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado, para que no reine sobre ellos. No quieren que Dios los gobierne, son rebeldes, y esta es la causa. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. A la pregunta, ¿qué más podría haber hecho Dios más allá de la cruz? Al ser enviado por el Padre, vino con un plan bien delineado, con un objetivo y un propósito. El objetivo, morir en la cruz. El propósito, enviar al Espíritu Santo a petición personal al Padre. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.